Hola, soy Adrián Ramírez López, integrante de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos. Nuestra organización se une a la condena mundial por el allanamiento del territorio mexicano en la Embajada de México allá en Quito, Ecuador, para violentar el derecho de asilo y generar un precedente único en el mundo en este día 5 de abril, cuando fue sacado de la embajada Jorge Glanz, quien había recibido el refugio por parte del gobierno de México. La ruptura de las relaciones diplomáticas, primero con la expulsión de la embajadora en Ecuador de México y luego el allanamiento de la sede diplomática y del territorio mexicano por parte de fuerzas especiales de Ecuador, quien encabeza el gobierno de Daniel Roy Guiarrich Novoa Asim. Este ciudadano estadounidense, nacido en Miami, hijo de Álvaro Novoa, uno de los hombres o tal vez el hombre más rico de Ecuador, y que ha llevado a una situación de tensión muy grave con un seguimiento de lo que ya fue un hecho histórico relevante cuando el gobierno de Lenín Moreno que antecede al de Lazo y al de hoy de Novoa, permitió que se lograra sacar de la Embajada de Ecuador al ciudadano ecuatoriano y australiano Julian Assange. Es decir, el gobierno de Ecuador en ese momento se presta para poder no allanar la sede diplomática de Ecuador, sino autorizar la salida de Julian Assange y su detención, y hoy que se encuentra en proceso de juicio. ¿Cómo se relaciona el caso de Julian Assange con esta nueva escalada diplomática y este escándalo internacional que violenta el derecho internacional y el derecho de asilo? Hay que recordar que uno de los aspectos relevantes que dio a conocer Julian Assange es la participación de las violaciones graves a los derechos humanos que se cometieron por parte de Estados Unidos en la guerra de Irak. Y hay que tomar en cuenta que uno de los aspectos que hizo mucho escándalo fue precisamente cuando se pudo ver cómo helicópteros de Estados Unidos habían disparado contra población civil desarmada, y entre ellos se encontraban eh, dos reporteros de Reuters. Y también hay que ver que en esa relación las unidades del comando de ataque con esos aviones, perdón, con esos helicópteros, hay ahí una persona que era parte de esos grupos y que hoy es esta singular persona que es Richardson, y que ella, como podemos recordar, en enero de este año visitó el estado ecuatoriano, y de alguna manera ha generado este precedente, primero para buscar un estado de excepción, segundo para declarar a los grupos eh, de delincuencia como grupos terroristas, y por lo tanto que el Comando Sur pudiera tener injerencia. Este aspecto de imponer a un gobierno de una persona que propiamente no responde a la idiosincrasia del pueblo ecuatoriano y sí a los intereses de Washington, que él se formó allá, es un empresario que ha sido señalado hoy pues como uno de los agentes de Estados Unidos que gobierna el Ecuador, y que se ha prestado para que los designios de Washington permitan el allanamiento de la sede diplomática, la invasión del territorio mexicano y la expulsión de la embajadora, y además la detención de Jorge Glanz, que debería recibir el apoyo del derecho de asilo. Nos preocupa mucho esta situación, puesto que este precedente daña gravemente el derecho internacional. Hemos visto como ya hay una condena mundial en torno a este
grave asunto, y vemos cómo ese cóndor que está en el centro del Ecuador se ha transformado en esa águila, el águila imperial, que hoy secuestra al gobierno de Ecuador y lo lleva a ejecutar estas acciones. Es decir, es de alguna manera el imperio que está detrás de todo esto y que los intereses que prevalecen por parte de Estados Unidos, sus empresas y este poder avasallante que tiene hoy esta ultraderecha allá en Ecuador, pues nos llama a preocupación y sobre todo también desde aquí mandamos un abrazo solidario al pueblo ecuatoriano, decirles que el pueblo mexicano y el pueblo ecuatoriano somos un pueblo, un solo pueblo, estamos unidos en la lucha y buscando que próximamente el gobierno ecuatoriano sea recuperado por el pueblo y nuevamente esta democracia secuestrada allá en Ecuador permita que nuevamente retome el curso ese querido pueblo de Ecuador. No podemos sino también recordar ese ataque que el 1 de marzo del 2008 sufriera eh, el gobierno de Ecuador cuando fue invadido el territorio nacional y ahí en una acción del ejército colombiano fueron ejecutadas 25 personas, entre ellas 4 mexicanos y varias personas víctimas de tortura. Entre esos 25, pues eran personas que se encontraban en un campamento de negociación de paz tolerados por los gobiernos de Ecuador, el gobierno de Colombia incluso, y el auspicio de Suiza, Francia y otros gobiernos, y que buscaba una distensión y un acuerdo de paz. Ahí la mano del imperio, la mano también del sionismo produjo esta masacre y recordamos que el gobierno ecuatoriano de Correa hizo esfuerzos importantes para que el hecho no quedara impune. Sin embargo, ahora con el gobierno de Noboa, esta situación a la distancia, pues nos genera una situación de preocupación y a 15 años de esa masacre vemos hoy nuestra embajada allanada, el territorio mexicano invadido por las fuerzas especiales de Estados Unidos eh, con, eh, con armamento, con equipo y con personas nacionales de Ecuador, pero a todas luces es una invasión más de este Estado que en su caída no permite la autodeterminación de los pueblos y secuestra las democracias en nuestros países. Desde aquí, para todos nuestros amigos en Ecuador, un abrazo fuerte, nuestra solidaridad, nuestro hermanamiento como pueblos y esperemos que próximamente, lo antes posible, se restablezcan las relaciones diplomáticas, que las sanciones para Ecuador ante la Corte Internacional Penal lleguen, pero también, sobre todo, la autodeterminación del pueblo ecuatoriano permita que esta situación se revierta y ya son pocos los meses que le quedan al gobierno de Noboa. Él ha perdido mucha popularidad en el plebiscito y esperemos que próximamente se restaure un Estado democrático en beneficio del pueblo de Ecuador. Desde la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, un abrazo para ustedes, un abrazo para la valiente acción de la Cancillería mexicana y de nuestra embajada allá y solidarizarnos con la política de no intervención en los asuntos internos. Rechazamos esta doctrina Monroe a 200 años y les contestamos desde la base de la doctrina Estrada de el respeto y la autodeterminación de los pueblos y que en este sentido los comentarios que el gobierno de México había realizado nada tenían que ver con la injerencia interna ni tampoco el derecho de asilo es un asunto de injerencia, sino es un asunto de derecho internacional que debe ser respetado. Muchas gracias y adelante.